Señor, Él tiene coordinadas las cosas. Esta palabra que quiero compartir con ustedes esta tarde, el Señor me la dio hace unas 2 semanas, creo, y la compartí con el grupo de inglés, servicio de las 6. Pero el Señor me dijo, no es una palabra solo para un grupo, pero es para toda la iglesia. Y por eso quiero en esta tarde compartir la palabra que el Señor me dio hoy. Y aquellos que ya la escucharon, pues el Señor la va a reafirmar, va a afirmar esta palabra en tu corazón. El título de esta enseñanza es Atrévete a tener esperanza. Atrévete a tener esperanza. Y wow, hay que ser atrevido para tener esperanza en ciertas circunstancias. Se necesita una cierta osadía de tomar riesgo. Atreverse es algo que se necesita una determinación, no importa, un riesgo, toma un nivel de riesgo. Y el profeta Jeremías tomó ese riesgo en medio de un tiempo lleno de dificultad, de destrucción, y un tiempo muy difícil en la historia del pueblo de Dios de Israel. Y voy a leer en este pasaje en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 20 al 24. Y este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Y dice así la palabra: siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Por tanto esperaré en Él. Este pasaje se encuentra es uno de los pasajes, yo creo, más lindos de esperanza. Y se encuentra en un libro que menos te lo imaginas, el libro de Lamentaciones. Jeremías y Lamentaciones son libros de mucho, en un tiempo muy oscuro, como les decía, de la historia del pueblo de Israel. Y en medio de estos tiempos de lamento, el profeta se lamentaba por la situación, la condición del pueblo. Y en medio de ese lamento se encuentra esta escritura: hay esperanza. Aun cuando todo se ha perdido, parece que humanamente todo se había acabado. Imagínate el trasfondo de esto. El Señor él a través de los años estuvo hablándole a su pueblo: no me abandonen, vuélvanse a mí. Y el pueblo no escuchó. Y la palabra era esta: si no se arrepienten, va a venir sobre ustedes calamidad. Si no se arrepienten y vienen y se acercan a mí. Y el Señor les dijo: 1/3 va a morir de hambre y pestilencia, otro tercio por espada, y otro tercio será llevado cautivo a otra tierra. Y todo quedó totalmente destruido. Se llegó el cumplimiento de esa palabra. Se había acabado todo humanamente. 1/3 murió de pestilencia y hambre porque querían seguir y permanecer ellos en su propia fuerza. Y otro tercio murió a espada cuando el rey Nabucodonosor vino y tomó control de la ciudad. Y el otro tercio fue llevado en cautiverio. Y esto es lo que está el profeta lamentándose: ya todo se acabó, este dolor. Pero en medio de eso dice: aunque veo mi dolor, aunque este dolor que tengo, en el versículo 20 dice: es un tiempo terrible y me duele la pérdida. Se está lamentando de la pérdida, está presente mi dolor. Pero dice allí: pero no obstante, me atrevo a tener esperanza. En medio de que todo parece que se terminó, dice él: me atrevo
a tener esperanza. Hay ciertos momentos difíciles que nos vamos a tener que atrever. Es fácil tener esperanza cuando todo te va bien, y cuando no está muy dura la cosa, está más o menos. Pero cuando ya todo parece que no hay y que se están burlando de ti aún, y tú vas a decir, me atrevo a pensar y a tener esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de toda circunstancia adversa, en medio de toda calamidad. Yo me atrevo a tener esperanza. Y es lo que el profeta dijo, yo me atrevo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el profeta pueda decir tal cosa? Pues vamos a ver dos cosas en este momento. Primeramente es ¿por qué podemos tener esperanza? ¿Por qué podemos tener esperanza? ¿Y cómo obtenemos esta esperanza? La primera cosa es que cuando él se aferra, dice, yo puedo atreverme a tener esperanza, porque él sabía tres cosas y las declara en estos versículos que acabamos de leer en Lamentaciones. La primera cosa que por qué el profeta se atreve a tener esperanza, y por qué cada uno de nosotros nos podemos atrever a tener esperanza, es porque el Señor dice el profeta y declara en el versículo 22, el fiel amor del Señor nunca acaba. El fiel amor de Dios nunca se acaba. Una cosa que en medio cuando ya se veía, imagínate estar en ese momento cuando ya no hay nada, la ciudad destruida, el templo de Dios desecado, quemado, derrumbado, y el pueblo había sido casi todo exterminado, y el que quedó estaba de esclavo. Esa era la condición. Pero en esa condición Dios todavía los amaba. El amor de Dios nunca paró ni por un instante. Muchos piensan que en el momento de la dificultad es cuando ya Dios no te ama. Por eso me está pasando esto, dicen. No, Dios no le importo. Eso es una mentira del infierno. Dios dice que su amor es fiel y que su amor nunca va a cesar por nosotros. Él siempre nos va a amar en nuestros momentos más oscuros y en nuestros momentos más felices de victoria, porque el amor de Dios es fiel y constante. El amor de Dios es fiel y constante. Pero en medio de nuestro dolor, de nuestra crisis, es muy fácil dudar de que realmente Dios te ama. Ahí está la prueba. ¿Realmente crees que Dios te ama? Se va a probar en el medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando dices, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es esto, Señor? Cuando no entiendes las circunstancias, dices, ¿dónde está Dios? Y empiezas a dudar de quién es Dios. Y no somos los únicos, porque el pueblo de Israel era lo mismo, tenía las mismas problemas que tú y yo tenemos. Malaquías 1, versículo 1 al 2, nos da el mensaje de este profeta al pueblo de Israel. Y nos dice así el versículo 1, dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob. Estos israelitas no estaban muy convencidos en el momento de la dificultad de que realmente Dios los amaba. Dudaron el amor de Dios. ¿Cómo? ¿De veras Dios nos ama con esta situación, con estas circunstancias? Dudaron de su amor, del amor de Dios. No estaban convencidos, y esto tan solo muestra
cuando dudamos, es el estado de la condición espiritual que nos encontramos. Hay pecado, rebelión, no entendemos y no comprendemos quién es realmente nuestro Dios. Esto suena bien que te digan Dios te ama, pero ¿realmente lo crees con todo tu corazón? Muchas veces no creemos en Dios y dudamos de Dios cuando las cosas no salen a nuestra satisfacción o a lo que nosotros creemos que debe suceder. Y empezamos a dudar. ¿Realmente estás tú obrando, Señor? ¿Realmente eres tú? ¿Estás realmente interesado en nuestro bienestar? Porque mira, ve, qué mal nos está yendo. Y peor si tú no haces nada al respecto, Señor. No, parece que todo se está acabando. Ellos dudaron porque las cosas no iban de acuerdo a lo que ellos esperaban. Y muchas veces nosotros también, cuando no pensamos que así Dios nos tiene que responder de esta forma, dudamos. Hey Dios, ¿qué está pasando? ¿Nos has abandonado? ¿Te olvidaste de nosotros? ¿Qué está pasando? Pero Dios les da una respuesta muy interesante. La verdad, al principio dije, ¿qué quiere decir esto, Señor? Dice, el Señor les responde y les dice de qué manera Él les demostró su amor a ellos. Y dice, amé a su antepasado Jacob. Y aquí habla de la elección de Jacob, porque eran dos hermanos gemelos, ¿verdad? Y aquellos que sabemos la historia, Dios escogió a Jacob, aún desde el vientre. Ya hubo una lucha entre el hermano mayor, Esaú, y Jacob, pero Dios ya lo había escogido, aunque no iba a ser el primogénito, era Jacob. Había una forma peculiar de él. Yo tengo un plan para tu vida, para Jacob. Yo quiero hacer algo a través de esta vida. Lo amé, en otras palabras, yo amé a Jacob, yo lo separé, yo lo consagré, porque yo quiero llevar mi plan a través de su vida. Este amor es un amor distintivo. En otras palabras, hizo separación entre Esaú y Jacob. Y no quiere decir que no iba a bendecir a Esaú, pero estaba diciendo, hay algo especial que yo quiero hacer a través de esta forma. Yo les mostré mi amor. Yo quiero decirte que tú has sido escogido, que Dios nos ha escogido. Él nos escogió para llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Somos escogidos de Dios. Dice el Señor, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Tú eres especial en esa distinción. Tú no eres como el resto de las personas. Tú eres diferente. Cuando Dios te muestra su amor, te hace diferente. Resaltas, hay algo especial. Y así que el amor de Dios nos distingue. Y yo quiero decirte que tú eres una persona muy distinguida porque eres amado, eres aceptado por el Señor Dios Todopoderoso. Y Él, así como con Jacob, a ellos había esa distinción. Es que Dios había elegido la descendencia de Jacob, los israelitas, para llevar a cabo un propósito esencial en el mundo, ser el canal de la bendición para las naciones y la fuente del Mesías. Esto no quiere decir que a los edomitas, a los descendientes de Saúl, no los iba a amar, no, pero yo tengo un propósito especial y hay un amor, una distinción para cada uno de ellos. Dios nos ha elegido y por eso podemos estar seguros que Dios nos ama. No te olvides, tú tienes un propósito, así como el pueblo de Israel tuvo ese propósito. Es el pueblo que nos ha dado ¿qué? La palabra de Dios a través de esa descendencia. El mundo entero es bendecido porque a través de Dios, de ese pueblo nos dio la palabra. De ese pueblo que desciende el Mesías. El pueblo de Israel es una luz a las naciones.
canal de bendición. Y yo quiero decirte que tu vida es un canal de bendición para otros, porque Dios te ha amado, porque Dios te ha separado para llevar a cabo su propósito. Y yo quiero en este día que tú sepas, te preguntes sincero contigo mismo: ¿realmente crees que Dios te ama? Sí, creo realmente que Dios me ama. Creo realmente que Dios me ha elegido para un propósito. Yo quiero animarte y decirte que yo quiero que les pido que el Espíritu Santo te confirme, te afirme en tu corazón el amor incondicional de Dios, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios te ha escogido, quiero decirte, para esta hora. Dios ha escogido a cada uno de nosotros para esta hora. Somos el pueblo amado de Dios, y Él desea bendecir también a las naciones a través de cada una de nuestras vidas. Quiere Dios bendecir a otros. Tú eres el canal de bendición, porque hoy somos nosotros también, fuimos injertados al pueblo de Israel. Somos ahora parte del pueblo de Dios, y también nosotros somos ese canal de bendición a las naciones. Pero si tú dudas del amor de Dios, si tú dudas que no eres diferente, entonces no vas a poder llevar a cabo el propósito de Dios cuando pierdes la esperanza. Pero yo quiero decirte, hijo, hija de Dios, en esta hora Dios te ama. Su amor nunca cesa, no importa qué tan difícil se pongan las circunstancias. Oh, tienes la osadía, tienes la determinación para decir: Dios me ama en medio del dolor, en el hospital, allí, aquellos que tal vez escuchen esta palabra, tal vez dices: todo se está acabando. Oh, allí yo quiero que tú declares en medio de tu dolor, di: Dios me ama. Estoy determinado a atreverme a esperar en Dios, porque Dios me ama. Su amor es fiel y constante, y Él no me va a abandonar nunca, y Él llevará a cabo su propósito. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Segunda cosa, porque el profeta podía decir: me atrevo a tener esperanza. Dice, ¿por qué? No solo porque el amor de Dios nunca se acaba por nosotros, pero porque Dios es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es la misericordia de Dios. Sus misericordias nunca terminan. Y aquí la palabra misericordia en la versión de New King James se utiliza como da la idea de que esa compasión transmite sentimientos fuertes de piedad y compasión y afecto. En otras palabras, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Dios siente, Dios se compadece. En otras palabras, Dios tiene un afecto a favor nuestros. La misericordia surge una ternura, un amor, una bondad hacia aquellos que están en necesidad. Y yo quiero decirte, si por más oscura que esté la situación, Dios se tiene compasión de cada uno de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros ni por un instante. Dios nunca se olvidará, aunque no importa que pasemos. Dios siempre será misericordioso. Podemos estar seguros y podemos confiar y tener esperanza, porque grande es su misericordia con nosotros. Y es tiempo de que tú nunca dudes. No dudes de que Dios tiene misericordia de ti. Y mira lo maravilloso que es la misericordia de Dios. Y la encontramos en la parábola, un ejemplo en la parábola del buen samaritano. Sabemos que pasaron un sacerdote, un levita allí, vieron a un hombre en el camino que necesitaba golpeado, lo habían robado y estaba tirado allí. Y ellos pasaron de lado y dijeron: no tengo tiempo, lo más seguro, o cosas así. Y no pararon a ayudar, pero hubo un samaritano que paró, dice, lo vio. Dice que lo vio, y no tenemos tiempo para leer todo esto, pero lo encontramos en Lucas. Y dice que lo vio.
se compadeció, dice, se compadeció de él. Y dice que lo tomó, le sanó sus heridas y lo llevó a un lugar para que fuera totalmente restaurado. Y dijo: yo pago. Si hay algo más que necesita ser pagado, yo pago. Y cuando le dice Jesús al hombre de la ley al cual está hablándole y dándole esta parábola, le dice Jesús, le hace una pregunta en el versículo 37: ¿quién es el prójimo? ¿Quién fue el que hizo lo correcto? Y luego él le contesta: el que tuvo misericordia. El que tuvo misericordia. Y así es, ese es un ejemplo de cómo es tener misericordia. Tú ves la necesidad, tú haces algo al respecto de la necesidad, tú haces todo lo posible por sanar y aliviar el dolor, la aflicción de esa persona. Y yo quiero decirte que es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ve, Dios ve nuestra aflicción, y Dios no solo la ve y siente sentimientos de compasión a favor nuestro. No, Dios hace algo al respecto. Tú puedes estar seguro que en medio de nuestra aflicción Dios va a compadecerse de nosotros, va a extender su misericordia y nos va a sanar, porque Él es misericordioso. Dios no cambia, Dios es inmutable, porque lo que Él dice, permanece fiel. Dios no cambia, porque cambian las circunstancias, eso no lo cambia Él. Su amor y su misericordia permanecen firmes, fijas, por la eternidad. Así que yo quiero decirte que Dios extiende su misericordia en este momento. Oh Señor, tú tienes compasión de aquel que ha afligido en esta hora, aquel que tiene un dolor profundo, aquel que está sufriendo. Tú extiendes, Señor, tu compasión, que tus hijos pues no duden, que se atrevan en este momento a tener esperanza en ti, que tú mostrarás tu misericordia a cada uno de ellos en esta hora. Tu misericordia se manifestará en una forma gloriosa y poderosa en sus vidas. Oh, gracias, Señor, porque tú eres el Dios compasivo. ¿Por qué Dios puedes decir? ¿Cómo Dios puede sentir esto que yo siento? Yo quiero decirte que Dios siente tu dolor, Dios siente mi dolor, Dios siente lo que nosotros estamos pasando, la confusión, la desolución, todo aquello. Dios nos entiende, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea compadecido. Eso es lo que nos dice Hebreos 4:15 al 6, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. El Señor te dice: yo entiendo tu dolor, porque Cristo fue tentado, sufrió, dice la palabra, toda aflicción que tú y yo podamos pasar. Jesús la sabe, Jesús la sintió en carne propia. Dios no nos puedes decir que Dios no siente. No, Dios la experimentó, tu dolor, tu aflicción, todo eso Él lo entiende. Y Él dice: por tanto, porque Él comprende tu dolor, dice, por eso te puedes acercar confiadamente, porque vas a encontrar allí misericordia, porque Él es bueno. Él nos dará la gracia en el momento que más lo necesitamos. Oh, gracias, Señor, porque tu misericordia actúa a nuestro favor. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia actúa a mi favor. Oh, gracias, Señor. Tercera cosa, porque el profeta se atrevió en medio de esa situación tan terrible a tener esperanza. Y la encontramos en el versículo 23. Dice: grande es
su fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Por eso nos podemos atrever a tener esperanza en Dios, porque nuestro Dios es fiel. Fiel a lo que Él dice, Él lo cumple. Oh, grande es su fidelidad. Oh, mira, no tenemos, estoy ahorita por el tiempo, pero un gran ejemplo en la Escritura lo vemos a través de la fidelidad de Dios, a través de toda la Escritura, que Dios permanece fiel. En Génesis, con la fidelidad de Dios manifestándose en la vida de Abraham, en el momento de su debilidad, Dios permaneció fiel. Dios le prometió en Génesis 12, 1 al 2, la promesa de Abraham. Lo tomó, le dijo: deja tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra y allí te haré una gran nación, y yo voy a hacerte un pueblo fuerte, dice, y tú vas a ser de bendición a las naciones. Dios le prometió, pero pues sigue la vida, y ahí va en esta jornada Abraham, y llegó el momento, su prueba, cuando no fue muy fiel. Abraham llegó a Egipto por causa de una hambre, y el faraón vio, y él vio que su esposa era bonita, y dijo: mira, diles que eres mi hermana. Allí él mintió, él falló, no confió en Dios en ese momento, no fue fiel a Dios en ese momento. Pero aún así, dice, cuando nosotros somos infieles, dice la palabra de Dios que Él permanece, ¿qué? Fiel. En el momento que Abraham falló a Dios, Dios intervino y dijo: ¿por qué? Porque yo soy fiel a mi palabra. Yo voy a hacer de este hombre una nación grande, fuerte, que va a bendecir a las generaciones, que va a bendecir a las naciones, y mi plan lo voy a llevar a cabo. Entonces, en medio de la infidelidad de Abraham, en su momento más débil, Dios interviene. Dios interviene. Y yo quiero decirte que Dios interviene cuando nosotros estamos en nuestro más bajo momento, que decimos: ay, Señor, te fallé, no tuve fe suficiente. Oh, no te preocupes, porque fiel es Dios. Dios es fiel para cumplir su propósito. Nuestro propósito no se termina cuando nosotros fallamos. El propósito de Dios siempre se llevará a cabo por su fidelidad. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu intervención. Dios intervino. ¿Cómo intervino? Mandó plaga al faraón, y el faraón dijo: ¡ay! Esa es la obra de Dios. Esa es la intervención de Dios. Yo te quiero decir que si tú le has fallado a Dios, no te preocupes. Dios es fiel y tu propósito todavía permanece, y Dios va a intervenir en tu vida, en tus circunstancias. Cree en la fidelidad de Dios. Cree en que quien Él dice que es. Aleluya. ¿Por qué? Porque la segunda cosa, el segundo punto principal, porque el profeta, ¿cómo hizo para obtener esta fe? Él no solo sabía que Dios, su amor de Dios, el amor de Dios era constante y permanente. Y no solo la misericordia de Dios era grande, no solo Dios es fiel, decía, pero cómo se apropió de esas cosas, cómo lo hizo. Y ahí vemos que el profeta hizo dos cosas, y esas son las dos cosas que tú y yo tenemos que hacer para atrevernos a tener esperanza en medio de un momento de calamidad, de dificultad. Tenemos que hacer estas dos cosas prácticas, pero muy importantes, que nos van a ayudar a apropiarnos de quién es nuestro Dios, y vamos a poder también pararnos en medio de ese momento difícil y decir: mi Dios, me atrevo a tener esperanza, porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel. Y dice así, que en el versículo 21 habla, dice que el profeta primeramente recordó. Versículo 20 al 21 dice: siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo. Esa es la clave, el punto principal de la acción del profeta. Él recordó que Dios es
amor, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel. En medio de la aflicción, en medio de la situación difícil, lo que tenemos que hacer es recordarnos quién es nuestro Dios. Es fácil olvidarnos de Dios porque estamos enfocados en las circunstancias de aquí, de esta tierra, y no levantamos nuestros ojos al cielo y miramos las estrellas, miramos el espacio y decimos: wow, ¿quién las hizo? Oh, las hizo mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande y maravilloso. Oh, no te olvides. Dice que el profeta recordó. Y hoy algunos que se encuentran tan agobiados, afligidos, el Señor te dice: recuerda quién soy yo. No te olvides. Trae a memoria quién yo soy. Es tiempo de recordar. El Señor nos quiere instruir. No te olvides. Haz el esfuerzo de recordar quién es Dios en medio de la dificultad. La segunda cosa que hizo el profeta, no solo recordó que el amor de Dios es grande, no solo recordó que Dios es misericordioso y fiel, pero dice también que él, en el versículo 24, que él se habló a sí mismo. Dijo así, el versículo 24 dice así: me digo a mí, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Me digo, no solo se recuerda quién es Dios, pero dice que se habló a sí mismo. Muchos no pensarán: no, yo sí me hablo a mí mismo, estoy loco. No es de esa clase de loquitos, ¿verdad? No, esos loquitos que dicen no se están hablando a sí mismos, están hablando allá a otras cosas, a otras cositas allí. Todos nosotros nos hablamos a nosotros mismos. En nuestra mente tenemos conversaciones. No, esto va a pasar. No, así va a estar. Estamos teniendo conversación en nuestra mente. Y tú tienes que hablarte en momentos de dificultad. Tienes que decirte a ti mismo. Si no hay nadie, si no está el pastor allí, o no hay un líder o un hermano para que te diga quién es Dios, para recordarte. Si no hay nadie, yo quiero que tú te tienes que decir a ti mismo. Tú te tienes que hablar a ti mismo. Y es lo que hizo el profeta en ese momento. Él dijo: me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, el Señor es mi porción, por tanto esperaré en Él. Es tiempo de qué es lo que te estás diciendo, qué es lo que te hablas a ti mismo. ¡Oh! ¿Qué va a pasar? Oh no, qué terrible. ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué conversación estás teniendo en tu mente? A veces hay conversaciones, muchas veces tienes que aprender a distinguir la voz, ¿verdad? Porque nos habla Dios, nos habla nosotros mismos y nos habla el enemigo. Tienes que distinguir, pero esta voz, cuando tú te tienes que hablar, no soy yo, Adriana, fortalécete, componte, porque Dios está reinando en su trono y Él es soberano sobre todas circunstancias. Adriana, empieza a moverte en fe y en autoridad en lo que Dios te ha llamado. No te olvides de qué es lo que Dios te ha prometido. Empieza a hablarte lo que Dios ha prometido. Y aquí en el versículo final dice que Jehová es mi porción. En otras palabras, ya se había perdido todo. Literalmente ya se había perdido todo. Pero dice: pero mi porción, mi herencia, lo que yo tengo. Me gusta cómo lo dice la versión Nueva Viviente. Dice, aunque no está ahí en el PowerPoint, dice: puedo fallarme mi salud y debilitarme en mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es el mismo para siempre. Podemos tener esperanza porque lo tenemos a Él. Esa es nuestra esperanza, es nuestra porción. Aunque lo pierda todo, lo tengo a Él. Y porque lo tengo a Él, yo puedo tener esperanza. Puedo confiar en Él. Y para concluir, yo quiero tan solo recordarte de algo, de lo que acabamos de ver. Podemos tener esperanza porque tenemos a Dios.
Y yo no sé tú, pero yo me siento, gracias Señor porque te tengo a ti. Gracias Señor. Y ahí empieza el Señor a obrar. Cuando tú empiezas a decirle, te tengo a ti Señor. Y ahí está aquí. Él no está allá, sí está en todo lugar, pero Él está aquí así. Con toda su deidad, con todo su poder, con toda su autoridad está aquí. Aquí mora. Dentro de ti y dentro de mi vida también. Lo tienes a Él. Tenemos a Dios. Porque su amor podemos esperar, porque el amor de Dios es maravilloso y nunca nos va a fallar su amor. Y su misericordia es para siempre. Y yo quiero decirte que no importa que se vea, yo quiero declarar lo que la palabra de Dios dice, porque Dios es fiel y Él lo dice. Yo te quiero decir que tu futuro es más brillante y más glorioso que tu presente, que tu pasado. Tu futuro es más glorioso, más maravilloso que tu pasado, que tu presente. ¿Por qué puedo decirlo? Y te lo digo con fe, con autoridad, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Dios mismo dice en Jeremías 29:11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para que lo bueno, de lo bueno y no lo malo, para darles el futuro y esperanza. Eso es lo que Dios promete y Él lo cumple. Tu futuro es bueno, tu futuro es brillante, porque Dios Todopoderoso lo ha declarado. Él ha hecho esta promesa a cada uno de sus hijos. Le cree y espera en Él. Oh, yo quiero decirte que el Señor no nos lleva de derrota en derrota. Él ha prometido llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y tal vez, como te digo, no es porque creemos que Dios nos ha llevado en derrota. No, porque tú piensas que es la forma que tú querías que Dios actuara. No porque no actuó de la forma que nosotros esperábamos, quiere decir que estamos derrotados. Absolutamente no. Dios está obrando. Dios llevará a cabo su propósito. Así que por medio de esta palabra, yo te quiero invitar a que tú confiadamente puedas declarar: yo puedo tener esperanza en este tiempo, porque mi Dios, su amor nunca termina. Yo puedo tener esperanza porque su misericordia es grande. Yo puedo tener esperanza porque mi Dios es fiel. Yo puedo tener esperanza, oh, porque su amor es maravilloso.